Hola a todos, es un gusto saludarlos. Me encuentro ubicado en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, originalmente llamada la Villa Rica de la Veracruz, fundada por el mismísimo Hernán Cortés en 1519, año en el que comienza la génesis de nuestra historia como sociedad. Partamos de la idea que nos presenta Mauro Rodríguez en el capítulo 3 del libro La psicología del mexicano en el trabajo, en la cual nos dice que los mexicanos somos un conglomerado de tres ingredientes principales. El primero es el factor indígena. Si viajáramos en el tiempo y contempláramos a la gran Tenochtitlán, podríamos notar el imperialismo con el que los mexicas imponían su cultura a los pueblos vecinos, además de que vivían acorde a una cosmovisión cíclica y apocalíptica. Esto significa que creían que el cosmos era inestable y cada cierto tiempo ocurría un cataclismo que reiniciaba el ciclo del tiempo. Ahí tenemos la leyenda de los 5 soles, claro ejemplo en su mitología. Además, eran arquitectos de sociedades altamente jerarquizadas, desde nobles, guerreros y sacerdotes hasta el alto Tlatoani. Su sistema económico era altamente eficiente, la educación estaba garantizada para todos y su desarrollo urbano fue magnífico, llegando a contar con servicios superiores respecto a los contemporáneos europeos. Aunado a esto, de acuerdo con Mauro, el alcoholismo y la delincuencia no existían. Notaríamos también que poseían una mentalidad más simbólica o mística, teológica, más que lógica. Esto en conjunción con las ideas de que para tener estabilidad debían mantener satisfechos a sus dioses, es que por eso se daban los sacrificios humanos. En fin, arquitectos de una sociedad sofisticada, pero no de sus propios destinos. El segundo componente es el componente hispano. Los conquistadores fueron, por un lado, soldados audaces y aventureros, gente ruda, ambiciosa, y por otro lado, frailes misioneros. Estos últimos eran, la mayoría de las veces, gente servicial, pero cerrada en sus dogmas y de carácter débil que se codeaba con la milicia. Fue a través de estos que la corona española imperó sobre las Américas al llevar la fe cristiana a los paganos, sometiéndolos a la evangelización con base en atrocidades contrarias a la que su religión profesaba, la Santa Inquisición en América. Estos misioneros fueron el instrumento definitivo para la dominación al desequilibrar todo un sistema de vida y destruir tanto su estructura social como su arte y su folclore. O sea, ¿qué tan ninguneados tuvieron que ser nuestros ancestros? Con el paso del tiempo llegó el choque de culturas. Por un lado, una mística y simbólica contra una ambiciosa y fría. Fue entonces que nuestros ancestros perdieron todo lo suyo sin poder entender lo nuevo que se les imponía. Un enorme vacío existencial. Finalmente llegaría lo inminente, la posesión de las tierras, la destrucción total o la esclavitud, la guerra que llevaría al exterminio. De acuerdo con Mauro, 500 años después, aún no hemos podido sanar este trauma. Por otra parte, Rogelio Díaz Guerrero, en el capítulo 1 de su libro La psicología del mexicano, nos dice que el mexicano tiene un enorme complejo de inferioridad. Si no es para menos, después de todas las guerras y sobajadas que nos ha pasado a lo largo de la historia, lo que a primera vista pudiera parecer un complejo de inferioridad, en realidad es una actitud, la cual consiste en no saber valorar la importancia del individuo, ya que lo importante en México no es la persona, sino la familia de la que es parte. Esto quiere decir que no valgo por mí mismo, sino es cuando yo estoy con las personas que amo. Nos dice también que los mexicanos nos sentimos más seguros al sentirnos parte de una familia, pues esta tiende a ayudarse entre sí. Y vaya que esto es un aspecto positivo. Pero ¿de dónde surge esta actitud? Al parecer de la filosofía de vida y de la cultura de la sociedad. Se descubrió que los niños mexicanos tienen tendencias a obedecer mucho más a sus padres, a permanecer mucho más cerca de ellos, a ser más interdependientes con ellos y a tener una relación más afectiva, contrario a los niños de otras nacionalidades. Además, plantea que existen por lo menos 8 tipos distintos de mexicanos, los cuales son el pasivo, obediente y filiativo, el rebelde activamente autoafirmativo, el de control interno, el de control externo pasivo, el cauteloso pasivo, el audaz activo, el activo autónomo y el pasivo interdependiente. De acuerdo con Rogelio, de los 8 tipos de mexicanos que existen, tomando en consideración a toda la República, el mexicano más frecuente es el obediente afiliativo. Tras esto, Rogelio concluye que la única forma de hacer una auténtica psicología del mexicano consiste en demostrar científicamente la relación que existe entre la cultura mexicana
particularmente la parte folclórica y la personalidad de los mexicanos. Rogelio Díaz, en su libro Psicología del Mexicano, específicamente en el capítulo 3, habla sobre la realidad interpersonal. Bueno, esta realidad interpersonal a menudo puede ser más importante que la realidad externa. ¿Y por qué? Porque en los países latinoamericanos este sentimiento de nosotros o togetherness suele ser muy importante. Para la cultura mexicana, una interacción interpersonal se valora de acuerdo a dos cosas. Primero, la satisfacción y la otra es el placer inmediato que ésta produce. Los mexicanos también han desarrollado diferentes o diversas formas de relacionarse, por ejemplo la cortesía, la educación, la amigabilidad o el romanticismo. También los mexicanos pueden no solo perder argumentos, sino también tiempo y dinero tan solo por no perder el placer interpersonal. Algunos estudios comparativos presentan cuadros interesantes. Por ejemplo, el estadounidense se muestra como independiente, activo, muy individualista, firme, tenso, muy autoafirmativo y con alta necesidad de logro. En cambio, el mexicano es complaciente, obediente, es afirmativo pero flexible. También tiene algo de dependiente e inhibido. En cuanto al punto de la religiosidad y la superstición y magia, el mexicano tiene una dependencia psicológica. Es como una incapacidad de afrontar los problemas y agarrar el toro por los cuernos, como se dice muy coloquialmente. Esto origina un clima de superstición y de magia. Si se presta atención, la magia es agresiva, en tanto que la superstición es más pasiva, y esto se refiere a que las supersticiones del mexicano limita a evitar situaciones que consideran dañinas o peligrosas y solo los lleva a sobrellevar este tipo de situaciones y no actuar tan de frente como los estadounidenses, siguiendo esta comparativa. Mauro Rodríguez Estrada, en su libro Psicología del Mexicano, en el trabajo, específicamente en el capítulo 5, nos dice lo siguiente: que la base de las conductas de los individuos y de los grupos son, además de los pensamientos conscientes y claros, también están las emociones, las necesidades, las carencias y por supuesto los conflictos. Dentro del punto A se toca la crisis de identidad y sus ambivalencias. Esto se entiende por una identidad nacional, la conciencia de determinar rasgos compartidos por la colectividad y la aceptación en un estilo de vida, y también incluyen su peculiar sistema tanto de normas como de valores. También el mexicano puede hacer que coexistan en armonía el padre violento con la madre sumisa. La respuesta es no, porque a la madre sumisa la adoran, pero también la odian. Esa es una ambivalencia y con frecuencia se va del problema refugiando en el alcohol. Es por eso que México tiene uno de los índices más grandes de alcoholismo. También, además de las ambivalencias que existen, el mexicano dice que experimenta inseguridad, temor, masoquismo, la búsqueda del anonimato y también de disolverse entre lo social. ¿Qué quiere decir esto? Es que se quiere disolver de manera fluctuante e impersonal en ese nosotros que había comentado anteriormente. Entonces, México es el país de las máscaras, si se puede decir así. Esa dolorosa huella que han dejado en él, tanto los siglos de manipulación, las mentiras políticas, el saqueo de las áreas públicas, junto con el hecho de que se nos hizo creer que somos incompletos, que somos inferiores, ha provocado que los mexicanos se escondan, se enmascaren y que también sean disimulados dentro de su dolor. Dentro de la actitud ante el cosmos y ante la vida del mexicano, se dice que el mexicano es frágil e inseguro y quiere convencerse de que es duro. Siente una necesidad de expresar y demostrar que es muy hombre. De aquí la famosa expresión del valemadrismo. Se dice que el mexicano tiene muy presente la madre, por eso siempre atribuye ciertas cosas, tanto buenas como malas, a la palabra madre. A diferencia de la cultura protestante que hay en otros países, en México, esa cultura no está tan arraigada, porque la cultura protestante es la que enseña activamente a encarar los problemas. Sin embargo, la herencia católica que nos dejaron a nosotros como pueblo lleva más bien a sobrellevar pasivamente esas situaciones y también el estrés resultante de ellas. Un ejemplo importante de la cultura mexicana son las típicas fiestas populares. Por ejemplo, suelen
pues manifestar mucho de los mecanismos compensatorios que tiene el mexicano. ¿A qué se refiere esto? Pues que la abundancia y el despilfarro van encaminados más que nada a contrarrestar la habitual estrechez y carencia que hay entre el mismo pueblo. Dentro de la actitud y hacia la sociedad se encuentra la esfera moral del mexicano. Esta esfera nos dice que la mayoría de los mexicanos tiende a separar la esfera moral y la esfera económica, pero también dice que los mexicanos, algo que no están muy conscientes de ello, es que la moralidad o la esfera de la moralidad es cierto modo muy grande en compromiso con la comunidad, en compromiso con la sociedad y todos en conjunto. Sin embargo, el mexicano es muy individualista. Esto es por el típico de que no tranza, no avanza, o una de esas típicas frases. Entonces, al querer generar comunidad con nosotros, es la ambivalencia que tiene, porque aunque quiere generar comunidad, es muy individualista al decir esto para mí, para mi familia, el que no tranza no avanza, o esas típicas frases que escuchamos muy a menudo. Por último, tenemos el mexicano ante la muerte. En México, el país donde menos se cree que los muertos se han muerto o se han ido del todo. ¿Esto por qué? Pues se dice que en México es el único país en el mundo donde los muertos se celebra con una ruidosa fiesta, que es el conocido Día de Muertos. Es donde las personas pues celebran, se reúnen, hacen el tan famoso nosotros de comunidad y siguen creyendo que los familiares vienen, conviven con ellos y se van después de ese lapso. Ahora, ¿por qué es esto? Pues porque para los aztecas, centrándonos en la historia, el destino del hombre pues no estaba determinado o definido por criterios éticos, sino que para ellos las circunstancias de muerte eran las que determinaban a dónde iban las personas, por ejemplo, por enfermedad, por parto o en combate, ahogamiento, etc. Para ellos había diversas casas de muertos, si se les puede decir así, y no solo un cielo o un infierno como determina el cristianismo. Entonces, para ellos la muerte no era el final de la vida, sino una fase de un ciclo infinito. Es por ello que el Día de Muertos también tiene tintes cristianos, pero sin embargo predomina la historia que tenemos por detrás. Por último, el mexicano ve a la muerte como algo vivo, algo tangible. La indiferencia se nutre más que nada de la indiferencia ante también la vida que tiene. Esto quiere decir que para el mexicano la vida, si se puede decir en un sentido coloquial de la palabra, lo ha curado de espanto. De capítulo 12, Mario Rodríguez Estrada comienza con lo que es el reconocimiento de valores y ciertas riquezas en lo que son los trabajadores, que a veces como personas, humanos, tenemos el suficientes recursos y diferente desarrollo para aprovecharlos y para que haya mucha satisfacción en base a esto. Otra cosa que menciona es la construcción de identidad, lo cual se refiere que uno puede desempeñar el autoestima, el cierto conocimiento que tiene también de transformarse en una persona más con más habilidades a la hora de realizar un trabajo, y eso viene acerca de la mano también en la supervisión de la autoestima, porque pues principalmente cuando tenemos alguna idea de lo que vale nuestro trabajo, el desempeño que realizamos como trabajadores, como personas dentro de una institución, esto se ve reflejado mucho también en el desempeño de uno mismo, lo cual es muy grato porque a la larga esto ayuda bastante a uno a tener un desempeño mejor. En la independencia y responsabilidad, dejar de depender de ciertas personas también, esto es muy importante, ya que pues, se maneja principalmente que uno mismo tiene esas ciertas capacidades para realizar cualquier trabajo. En cambio en la educación y el trabajo, creo que es muy importante, como menciona el capítulo, tener en cuenta mucho de cómo nos comunicamos, y esto habla mucho del respeto, como se menciona, porque a la hora de dirigirnos con una persona siempre es un poco más fácil y más agradable tener en cuenta la manera que nosotros vamos y hablamos con alguien, la manera que nos dirigimos hacia una persona. También habla acerca de la revalorización del esfuerzo individual, como esto menciona, en la productividad, porque no solamente se trata
Cuando nosotros producimos algo o nos comprometemos con una institución o una empresa, es grato que alguien reconozca nuestro trabajo, pero no solamente eso, sino que simplemente puede traer otros beneficios, de lo cual aquí involucra mucho lo que sería el salario o ciertos bonos por un trabajo bien hecho. Aquí es donde la autoestima influye mucho también, porque va de la mano, porque haciendo un buen trabajo hay una buena autoestima, como satisfacción laboral en algún área que uno esté desempeñando, y obviamente también va a venir ciertos beneficios de que se pueden manejar. Otra cosa es la creatividad, que entra mucho no solamente sería en el arte, sino en el desarrollo tecnológico y también social, para crecer como institución y ayudar, poner como que nuestro grano de arena para crear un mejor clima organizacional. Pero esto va de la mano mucho con cómo nos sentimos y cómo producimos a nosotros mismos el beneficio dentro de una organización. El autor Rogelio Díaz, en su libro de Psicología del Mexicano, capítulo 4, habla acerca de la motivación del trabajador mexicano. Principalmente esto analiza la motivación del mexicano acerca del enfoque psicológico, lo cual es poco explorado en la historia de México. También habla acerca de la percepción del trabajo en la cultura mexicana. Esto principalmente dice que existen expresiones populares que se reflejan en una aparente desmotivación del trabajo, porque hay un porcentaje de un 63% que los trabajadores les gusta su trabajo, pero por otra parte el resto a los cuales no les gusta. Esto principalmente habla de una condición que no es el problema, la condición del trabajo, sino ciertas condiciones que se realizan dentro de una institución, como se puede hablar a veces como la explotación de ciertas horas o cierto manejo de un clima laboral no muy bien visto. También menciona tomando un punto breve acerca de los datos sobre la satisfacción laboral. Habla de un 68% de los trabajadores en la Ciudad de México que afirman gustar su trabajo, pero sin embargo el otro 27% no les gustaba porque representaba un problema, pero no respalda la idea de un rechazo generalizado al trabajo. Simplemente hay una contradicción de frases populares y datos reales que indica que hay factores más profundos de analizar. También acerca en una parte de este capítulo habla sobre la jerarquía de necesidades de Maslow aplicada en el trabajador mexicano. Comienza con las necesidades fisiológicas, que principalmente sería el descanso, la salud, que son prioritarias, la seguridad, a continuación, que es un entorno estable y esencial para el bienestar del trabajador. En un tercer punto también encontramos la afiliación, la cierta necesidad de alguna amistad, presencia muy fuerte de la cultura mexicana principalmente. Y retomando, también hay un punto que habla sobre el autoestima, que se valora acerca de los demás y tener la confianza de sí mismo, ciertos factores que uno va realizando dentro de alguna actividad. Y la autorrealización, principalmente esto se da cuando ya tienes todos los puntos anteriores. También habla un punto aparte del trabajador mexicano y su contexto social. Esto principalmente habla que aquí se cubren ciertas necesidades básicas que están cubiertas, por lo que la motivación puede centrarse en la seguridad de reconocimiento y la de permanencia también. En México principalmente estas necesidades son muy fuertes porque son de importancia, que se ve reflejada dentro de algunas amistades, en la convivencia social, en el trabajo, pero sin embargo la necesidad de autoestima pertenece menos desarrollada en la cultura mexicana, que a continuación les voy a hablar sobre ello. Ahora, la autoestima en la cultura mexicana, esto principalmente se basa se ve un poco desarrollada pero principalmente se basa en cierta insatisfacción de lo que se viene manejando, como por ejemplo ciertos reconocimientos al trabajador,
Y bueno, eso principalmente, de aquí tomamos un punto clave para que esto vaya creciendo, porque si cambiamos esa perspectiva de ciertas maneras va a haber mucho más confianza, mejor trabajo y mejor clima laboral dentro de una institución y o organización que se venga pues manejando en un contexto, y esto va a traer mejor rendimiento tanto como del trabajador, tanto como de la empresa.